Buenos días, amados hermanos, les saludo en nombre del Señor. En esta oportunidad para poder compartirle la palabra de nuestro buen Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versos 7 al 16. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En esta oportunidad quisiera compartirles el tema pastor o ladrón. La palabra pastor significa persona que tiene por oficio guardar, guiar, apacentar al ganado. También otro significado que podemos encontrar es que está adiestrado para ayudar al pastor en el cuidado y la conducción del rebaño. Pero en estos tiempos vemos que la palabra pastor, este término, ha sido manoseado de tal manera que muchas veces escuchamos cosas que no van de acuerdo a las Escrituras. Jesús se presentó como el buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús también en el libro de Mateo capítulo 9, verso 36 nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús viene en un tiempo en el cual el pueblo no tenía una dirección correcta. Había muchas sectas, los fariseos, los saduceos, y una serie de enseñanzas en las cuales habían desviado al pueblo de Dios. Estaban los maestros de la ley, estaban los levitas. Pero a pesar de eso, Jesús aclara bien claro y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en el tiempo que Jesús vino, no encontró pastores adecuados que guiaran al rebaño, que guiaran al pueblo a encontrarse con Dios. Al contrario, encontró otro tipo de personas que se adueñaron, que aprovecharon la oportunidad para hacer una serie de cosas. Hoy en este tiempo también podemos reemplazar la palabra pastor como guía, pero no en la definición de pastor, sino como guía. Vamos al libro de Mateo capítulo 23, verso 15, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús está aquí acusando a los escribas y fariseos, le está diciendo hipócritas.
porque ellos caminaban mucho por buscar un discípulo, por hacer a alguien que fuera como ellos, por enseñarle la palabra. Pero dice, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hoy la gente se esperanza en personas que les guían. Hay otros que recurren a los adivinos. Yo me imagino que antes de empezar este año 2020, te acercaste a un adivino y ese adivino te dijo que este año te iba a ir bien, que ibas a ser próspero en la salud, el dinero, el amor y una serie de cosas. Pero te engañaron. Son guías que te están llevando por mal camino. Hace unos días escuché a Reinaldo dos Santos, aquel que se hace llamar el profeta de América. Él es un adivino, no es un profeta. Porque vayamos a las escrituras que nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 18, del 20 y 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En aquel entonces, Dios dicta esta ley para su pueblo. Y Dios no quería gente que adivinara. Dios no quería gente que engañara. Y Dios da una ley muy dura y muy drástica para ese entonces. Dice que el tal profeta debía morir. Miren lo que dice en el verso 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Muchas veces la gente se deja llevar por adivinos, por personas que engañan a la gente. Es un guía que nos conduce por caminos cerrados. No es un ejemplo a seguir por sus mismas palabras que habla. La Biblia habla bien claro en el libro de Juan que habíamos leído. Juan capítulo 10, en el verso 8, miren lo que nos dice. Dice que son ladrones y salteadores. Eso es lo que son, ladrones y salteadores. En el verso 12 que dice que son asalariados. Eso es lo que son. Son personas que buscan un fin, no un bienestar. No les interesa el bienestar de las personas, solamente lo único que les interesa es el fin para ellos. ¿Qué es lo que van a conseguir? ¿Qué es lo que van a lograr? No debemos poner nuestra mirada en guías que nos llevan a la perdición. También podemos comparar en este tiempo algunos que se hacen llamar apóstoles, profetas, y han minimizado el término de pastor. Pero hay de ellos, porque Dios tiene juicio sobre ellos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 34. Dios emite juicio sobre aquellos que no andan correctamente, sobre aquellos que se aprovechan. ¿Cuántos hemos escuchado de apóstoles, de profetas que tienen los mejores carros,
que tienen muchas casas, muchas propiedades, mucho dinero, enfatizados solamente en el dinero. ¿A cuánta gente han engañado? ¿A cuánta gente le han dicho que vienen tiempos maravillosos, que vienen tiempos de prosperidad, sin darse cuenta de las situaciones que vivimos? Porque ellos son personas que se aprovechan. Miren lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 34, verso del 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a mis rebaños? Comeréis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada, no volvéis al edil la descarriada. No buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Vemos eso en este tiempo. Apóstoles, profetas, que minimizaron el término de pastor, pero que se aprovechan de personas incautas, de personas que no conocen la palabra de Dios. Frente a esta situación que estamos pasando, frente a estas enfermedades, tanta gente en la iglesia ha dado su ofrenda, se ha desprendido. Hoy tenemos que decirles a ellos: ¿por qué ellos no se desprenden? Porque la Biblia es bien clara cuando dice que ellos son ladrones, son salteadores, que ellos son asalariados, que ellos están predicando y siguen predicando, pero ponen ahí una cuenta y dicen: no se olviden de sus donaciones, no se olviden de enviar sus diezmos. Siguen pensando en el dinero, porque son asalariados, porque ellos tienen que vivir bien, no les interesa la oveja. Vivimos tiempos, hermanos, en los cuales mucha gente de repente está sin comer. Y es tiempo de que nos desprendamos, de que compartamos con el que no tiene. Jesús nos enseñó que ese es el buen pastor, aquel que vela, aquel que cuida. Shakira le quedó chico a ellos. Hace unos días puso a disposición su empresa de perfumes para producir gel, para ayudar a los que están sufriendo esta pandemia. Paolo Guerrero, personas mundanas que también han aportado con dinero para repartir a los más pobres. Pero estos asalariados, estos ladrones, estos salteadores, solamente ven por ellos, pero no ven por las ovejas, no ven por aquellos que se desprendieron. Se han olvidado de lo que dice el libro de los Hechos, cuando ellos tenían presente a los necesitados. Al contrario, ellos están esperando que llegue fin de mes para que le depositen su dinero. Están más preocupados ahora cómo van a hacer para pagar el mantenimiento de repente de sus aviones, de sus carros,
de sus mega iglesias que de repente han construido cuando Dios no las mandó a construir. Vemos una serie de cosas. Otros se hacen llamar curas, padres. Su santidad, si analizamos la historia de nuestros países latinoamericanos, cómo llegaron los españoles en aquel entonces con la Iglesia Católica, cómo es que se llevaron el oro de Latinoamérica, cómo es que se llevaron la plata, cómo es que se llevaron una serie de cosas de nuestras naciones. Sabemos por investigaciones, por estudios, que ahí en el Vaticano hay millones y millones guardados. Pero también sabemos que estos que se hacen llamar curas, padres, su santidad, no van a desprender nada. Al contrario, están buscando donaciones, pero ellos no lo van a dar. Usted ha visto a veces algunos ladrones que han robado el manto de la Virgen. ¿Por qué? Porque está incrustado de oro, de plata. La Iglesia Católica tiene millones, pero no les interesa a los pobres. No les interesa este tiempo que está pasando la sociedad. Italia, España, que pusieron su esperanza en esos guías, en esos líderes, no les interesa ustedes. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, 21 al 23. Mateo, capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos guías que tenemos en estos tiempos son gente llena de maldad. Son gente que solamente les interesa a ellos. No les interesa el pueblo, no les interesa la necesidad, la situación que pueden estar viviendo algunas personas. Tal vez algunos adeptos que participan en sus templos, en sus iglesias. Por eso es que vemos que la palabra ha sido tergiversada de tal manera. Pero Jesús nos enseña y nos dice bien claro, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Necesitamos aprender de Él, porque Él nos enseñó a alimentar a la oveja. Él nos enseñó a proteger a la oveja. Él nos enseñó a cuidar a la oveja y a guiarla por el camino correcto. ¿Y cómo vamos a guiarla por el camino correcto? A través de la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Querido amigo, el Señor te dice en este día que Él es el buen pastor. Acércate a Él, búscalo a Él, pon tu mirada en Él, no en el hombre.
Pero eso sí, analiza a dónde estás yendo. Analiza a dónde estás asistiendo. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo detuviste? No. Hubieras detuido.